vamos a entrar de lleno en este análisis. Básicamente esto nos servirá como una clase magistral sobre cómo se leen las tomografías computarizadas para diagnosticar los 4 tipos principales de hemorragias intracraneales. Es verdaderamente fascinante ver cómo una simple escala de grises, basada puramente en la ciencia de la radiología, nos puede contar exactamente qué está pasando en un cerebro traumatizado. En nuestro recorrido de hoy veremos 5 puntos clave. Primero, el lenguaje de la tomografía. Segundo, el hematoma epidural y su forma biconvexa. Tercero, el hematoma subdural. Luego pasaremos a la hemorragia subaracnoidea, para terminar con la hemorragia intraparenquimatosa. Empecemos con el punto número 1, el lenguaje de la tomografía y su evolución temporal. Fíjense cómo esto ilustra a la perfección lo que podemos llamar el reloj de densidad. Y es que en una tomografía, encontrar un sangrado no es algo estático. Depende muchísimo de cuánto tiempo ha pasado. Un sangrado en sus primeras horas, o hiperagudo, brilla, se ve de un color blanco intenso, porque la proteína de la hemogramina dispara los valores en unidades Hounsfield. Pero conforme pasan los días y entramos a la fase subaguda, esa densidad cae. La sangre se vuelve isodensa, o sea, se camufla con el tejido de su alrededor. Y si pasan meses, se vuelve crónica y totalmente oscura, o hipodensa. Es una regla de oro que tenemos que dominar para no dejar pasar un sangrado en evolución. Pasemos al punto número 2, el hematoma epidural y su característica forma biconvexa. Noten enseguida esa masa blanca, hiperdensa, con unos altísimos valores Hounsfield. Tiene una forma muy evidente como de lente o biconvexa. Casi siempre esto viene de una fractura en el hueso temporal que termina rompiendo la arteria meningia media. Imaginen la sangre saliendo a toda presión arterial. Literalmente empieza a empujar y comprimir el tejido cerebral, creando este notorio y peligrosísimo efecto de masa. Para que esto quede bien grabado, aquí están los rasgos definitivos. La clave radiológica es puramente anatómica. Como es un sangrado arterial con muchísima presión, puede cruzar las divisiones internas del cerebro, como la hoz o el tentorio, pero al llegar a las suturas del cráneo, choca en seco. Las suturas son tan firmes que bloquean la sangre y por eso se abomba y toma esa forma de lente. Clínicamente, esto es lo que suele causar el engañoso intervalo lúcido, donde el paciente parece estar perfectamente bien un momento para luego sufrir un deterioro rapidísimo. Vamos un paso más profundo con el punto número 3, el hematoma subdural y su forma de media luna. Aquí lo verdaderamente vital es contrastar de frente estas dos entidades contiguas. A diferencia del epidural que vimos, que es arterial y choca con las suturas, el subdural viene de venas, generalmente por el desgarro de las venas puente. Como fluye a mucha menor presión y las suturas no lo detienen, la sangre se esparce, toma una forma extensa de media luna. Y su única barrera real terminan siendo los grandes pliegues durales internos, como la hoz cerebral. A ver, apliquemos esto viendo la evidencia real en la pantalla. A la izquierda tenemos la clásica cuña biconvexa del hematoma epidural ejerciendo esa presión localizada. Y en contraste absoluto, a la derecha, está la franja blanca hiperdensa del hematoma subdural. Vean cómo esa media luna abraza prácticamente toda la convexidad del hemisferio cerebral. Son dos mundos totalmente distintos. Esta tablita es súper útil para anclar nuestro diagnóstico diferencial. Básicamente, si ven forma de media luna que no respeta las suturas, piensen en origen venoso y subdural. Si ven una forma de lente totalmente confinada por las suturas, piensen en arterial y epidural. Tener esto claro convierte una masa blanca abstracta en un diagnóstico sólido. Avanzamos al punto número 4, la hemorragia subaracnoidea. Aquí bajamos un nivel más. La sangre invade el espacio subaracnoideo, que está justo entre la aracnoides y la pía madre. En un trauma, esto pasa porque se laceran los vasos corticales. Lo que sucede es que la sangre se derrama agresivamente y llena los espacios, cisternas y ventrículos que habitualmente deberían contener puro líquido cefalorraquídeo transparente. Y aquí se ve clarísimo. Miren ese rastro blanco, hiperdanso y serpenteante, que se va escurriendo por la superficie y dibuja exactamente el trayecto de la cisura de Silvio del lado izquierdo. A diferencia de las masas sólidas de antes, esta hemorragia fluye, perfilando los surcos naturales del cerebro y disparando las unidades Hounsfield en zonas que deberían verse oscuras por el líquido. Volviendo a nuestro reloj de densidad, fíjense cómo el paso de los días lo altera todo. A la izquierda vemos el trazo grueso y agudo de un sangrado reciente en la hoz cerebral. Pero a la derecha, solo unos días después, esos valores Hounsfield ya cayeron drásticamente. La sangre se empieza a atenuar, diluyéndose con el líquido cefalorraquídeo hasta casi desaparecer del mapa. Es un recordatorio visual impactante de cómo la cronología dicta lo que vemos en pantalla. Llegamos a nuestro último punto, el número 5, la hemorragia intraparenquimatosa.
Ya estamos dentro del tejido mismo. Miren esos pequeños puntos brillantes de alta densidad en el lóbulo frontal. Son contusiones focales y a menudo tienen un halo oscuro alrededor que indica edema. Básicamente, son desgarros minúsculos que ocurren cuando los axones se rompen por las violentas fuerzas de aceleración y desaceleración durante el impacto. Pero ojo aquí, porque hay que reconocer un límite importantísimo. La tomografía es increíble, pero tiene un punto ciego. Si esos profundos desgarros axonales no están sangrando activamente, es decir, si no hay sangre acumulada brillando en las unidades Hounsfield, la tomografía simplemente no los va a registrar. Y ahí es donde la resonancia magnética entra al juego, volviéndose una herramienta insustituible. Claro que si hay un volumen mayor de hemorragia interna, no hay manera de ocultarlo. Vean esa contundente zona hiperdensa enterrada ahí en el hemisferio cerebeloso izquierdo. Entender la densidad exacta con las unidades Hounsfield y delimitar perfectamente la anatomía de esta sangre nos da la radiografía más honesta y detallada sobre la severidad del trauma subyacente. Entonces, con este mapa de las capas del cráneo y dominando el implacable reloj de densidad, la lectura radiológica deja de ser un misterio para volverse una historia clarísima del cerebro. Así que frente a una tomografía de emergencia, la gran pregunta siempre será, ¿cuál será nuestra primera pista visual? ¿Veremos el lente asimétrico de una arteria, la media luna expansiva de una vena, o será esa atenuación oculta y silenciada por el tiempo? El diagnóstico perfecto, como de costumbre, está ahí, esperando a ser descubierto en la escala de grises.